La CGT repudió las expresiones misóginas de Iglesias y Wolf. La Confederación General del Trabajo difundió un comunicado expresando su más profundo repudio por las expresiones misóginas y cargadas de violencia de género vertidas por los diputados nacionales Fernando Iglesias y Waldo Wolf. Luego de que se hiciera público un listado de personas que visitaron la Quinta de Olivos durante los últimos meses, causó un particular revuelo la presencia en la lista de la actriz Florencia Peña. A partir de entonces, los diputados nacionales de la oposición compartieron en sus cuentas de Twitter ironías sexualizando el carácter de la visita. Asimismo, la carta asegura que tales dichos son inaceptables, ya que estigmatizan y construyen un ataque para el género femenino. Y agrega que el agravante está en que esas dos personas fueron elegidas para representar al pueblo en el Congreso Nacional, que con toda la responsabilidad institucional que eso implica. Por último, el texto hace un llamado a que desde la política se condene con firmeza estas actitudes y se tomen las medidas que sean necesarias. Al día de hoy, distintos sectores de la sociedad y la política han presentado pedidos de renuncia para ambos diputados, inclusive 15 diputadas se unieron en una denuncia. No sé si han escuchado, si no les invitamos a que puedan, han escuchado, han leído, si no les invitamos a que puedan leer los dichos por estos dos señores, que son totalmente repudiables en un contexto como en el que estamos, donde la política de género y la política sobre los derechos humanos ha avanzado fuertemente y se han puesto en tela de discusión cosas relacionadas al género. No se puede aceptar que en el ámbito de la política, donde es el lugar de representación, digamos, de las demandas de las demandas y de las problemáticas del pueblo, se sigan expresando mensajes de odio contra las mujeres. En este sentido, Florencia Peña, en sus declaraciones al comienzo de su programa, en estos días, dijo que de los hombres que fueron a Olivo nadie dijo nada. Si lo que sucedió sirve para entender que no podemos permitir que nos ataquen por nuestra condición de mujeres, bienvenido el debate. Claro, porque cuando iban jueces no se decía nada durante el gobierno de Macri, y cuando va una actriz, un grupo de actores y actrices a resolver en este contexto pandémico donde todas las industrias se vieron perjudicadas por el tema de la pandemia, fueron a charlar con el presidente para debatir nuevas salidas, para debatir estrategias para el crecimiento de la industria. Llueven mensajes misóginos totalmente aberrantes contra las mujeres particularmente, y particularmente, valga la redundancia, sobre Florencia Peña. Sí, recordemos que esta situación fue provocada porque se hizo pública un listado de personas que asistieron a la Quinta de Olivos durante el año pasado en el proceso de aislamiento social obligatorio y preventivo, donde mismo la actriz Florencia Peña ya había hecho público que ella había ido a visitar al presidente en una sintonía de reuniones, como vos antes mencionabas, donde eran diferentes representantes del ambiente artístico para ver cómo, para diagnosticar cómo estaba la situación de la parte más cultural y artística del ambiente, y cómo sobrellevar lo que iba a después extenderse varios meses del año, donde no habían teatros, no habían cines. La única producción que podía haber, y hasta ahí nomás, porque hubieron muchísimos protocolos también para las productoras que generan contenidos audiovisuales. Entonces era un poco saber y poder pensar como representantes también del ámbito artístico diferentes políticas y cómo llevar a cabo el protocolo, pero también la industria cultural, si se quiere, ¿no? Esto se destapa ahora, se destapa no, porque en realidad, vuelvo a decir, Florencia Peña ya lo había dicho comentado, mismo públicamente. lo había comentado en sus redes y también lo había comentado en su programa el año pasado.
Y el presidente también había dicho que, o sea, que se junta con diferentes, siempre dijo con quién se junta, digamos, con diferentes actores de la industria cultural, o sea, de diferentes actores de la cultura. En realidad se está juntando con todos los gremios necesarios que fueron bastante, o sea, que tuvieron bastantes complejidades en sus tareas laborales por el aislamiento. No solamente con el ámbito más cultural o artístico, como en este caso estamos mencionando, sino se fue juntando de manera protocolar con todos los sectores que estaban por ahí un poco golpeados y que venían siendo golpeados con el macrismo, pero también que el aislamiento social y preventivo les estaba costando también el ingreso. Lo que menciona Florencia Peña, que vos recién decías, pero que está bueno también entenderlo, es que hay que dejar de entender que todos los que aparecen en televisión tienen un poder adquisitivo alto, que no son ricos, que ellos viven de lo que producen básicamente, y que obviamente habían un montón de compañeros, actores, actrices, y de la industria del teatro, de la televisión, del cine, que estaban siendo muy golpeados por la situación de no poder presentar obras, presentar películas, grabar las series. Entonces, recordemos que cuando hablamos de industria cultural, tanto de estas tres que mencioné como otras, no estamos hablando nada más de la actriz o del actor que van a representar un papel y listo. O sea, hay gente que hace la escenografía, los vestuaristas, los maquilladores, los peluqueros. Hay todo una cadena de valores, si se quiere, y de trabajo dentro de la industria cultural. Entonces, ella va un poco en representación de todos esos trabajadores y trabajadoras que estaban siendo muy golpeados por la pandemia y por el aislamiento. Y lo que ella particularmente dice es, acá se me está criticando a mí y se me está sexualizando a mí en una situación que yo fui por una cuestión, ella no lo usa en estos términos, pero ella va en realidad en representación, como dije recién, de los trabajadores, en una situación más gremial, a ver qué iba a suceder con la industria y cómo se podía solucionar el problema. Obviamente que del resto de las personas que fueron a la Quinta de Olivos no se habla, solamente se habla de la figura de Florencia Peña y en una cuestión obviamente muy, o sea, digo obviamente porque nos tienen acostumbradas a que eso suceda de esa manera, en una cuestión sexualizada y también en términos muy violentos, tratándola, y lo voy a decir abiertamente porque básicamente es lo que ella dice, como la petera del presidente. Mismo fue trending topic en Twitter, lo cual también genera, y eso sigue reproduciendo no solamente el machismo, sino también reproduciendo una lógica violenta de que cualquier mujer que se junta con una persona de poder tiene que ser la puta de o la petera de. Y eso me parece que también, obviamente que en el ámbito político es hiper repudiable. Hay un montón de diputadas que pidieron la renuncia tanto de Wolf como de Iglesias. Y me parece que, lo importante de esto es entender que son personas que, como dice el comunicado de la CGT, que están ahí por el voto del pueblo y que están para representar. Sí, que tienen que representar el pueblo, digamos, y hay que erradicar el mensaje de odio y la actitud, sobre todo, de odio, porque si vos largás un mensaje así es porque estás promulgando toda actitud machista y violenta en cualquiera de los ámbitos, sea político, sea social, en cualquiera. Exacto. En cualquiera, no importa. Es totalmente repudiable, porque es representante del pueblo, porque está en el poder legislativo, más allá de que si nos guste o no nos guste, pero no se puede admitir que sigan sucediendo estas cosas en el ámbito de la política, porque hay que erradicar sinceramente el machismo y la misoginia hacia las mujeres que impulsan este tipo de gente, que es la misma derecha que impulsa el odio en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y es curioso porque hasta el más opositor, digamos, en el ámbito de actoral, Luis Brandoni salió a decir que es bochornoso el episodio, digamos, lo que dijo Iglesias, y que ella está en todo su derecho de salir a repudiarlo y salir a defenderse. O sea, entendemos
quién es Brandoni y todas las cosas que salió a decir durante todo el aislamiento del año pasado y todo lo que impulsó, y que bueno, que hoy se presenta efectivamente a las elecciones legislativas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también salió a repudiar eso. Bueno, mismo, perdón, Gonza, sí. El titular del bloque del PRO en diputados, Cristian Ritondo, fue el primero en salir a expresar su máximo repudio, y dijo lo que, perdón, que no iba, que no estoy, dice, no estoy de acuerdo con ninguna declaración de esa característica. Cualquier cosa que tenga que ver con el ataque a una mujer por el sexo o el género, no estoy de acuerdo. Eso declaró Ritondo en la radio Futurock. Y eso obviamente, digo, por ahí como para también evidenciarlo desde otro lugar, también hizo que la interna de Juntos por el Cambio, que venía bastante álgida, y que se venía en realidad, poniendo como paños de agua fría, y se venía como intentando que se deje de generar polémica alrededor de lo que estaba sucediendo con Carrió, Manes y toda la movida del PRO. Esto hizo también que estalle todo por el aire, porque obviamente los mismos diputados, senadores y referentes del PRO tenían que posicionarse en contra, o por lo menos creo yo, y bueno, Ritondo en este caso lo hace, en contra de los dichos de tanto de Iglesias como de Wolf. Esto igualmente no fue tan así como lo digo. Hubieron actores dentro del PRO que salieron a intentar lavar la imagen de los diputados. Como la exgobernadora. Como la exgobernadora, donde ella dijo, bueno, todos tenemos un poco de machismo, el machismo está en todos lados, y que, a ver, es una realidad que vivimos en un sistema machista y patriarcal, siempre lo decimos, vivimos en una cultura que nos hace naturalizar y normalizar ciertos discursos de odio, ya sean para la mujer, ya sea para la comunidad LGTB, para para todo el mundo. O sea, siempre cuando te vas por fuera de la norma establecida por el sistema capitalista y heteronormativo y patriarcal, siempre hay una discriminación. Lo importante es poder desnaturalizar esos mensajes de odio y poder decir, bueno, sí, todos somos machistas, joya, empecemos a desnaturalizarlo. No salgas a bancar a Iglesias y a Wolf diciendo, bueno, todos no minimices, somos digamos, lo que estás diciendo dijo. una persona que estaba yendo con un rol de representación a la Quinta de Olivos a hablar con el presidente, que básicamente es la puta y la petera del presidente. Estás deslegitimando no solamente el rol como mujer que tiene Florencia Peña o cualquiera de las mujeres, digo, por ahí para sacar el lugar del nombre propio. Y a su vez estás deslegitimando un reclamo hiperdigno que tenían todos los actores y actrices y toda la industria cultural de nuestro país. Entonces me parece que su mensaje va más allá de bancar a un compañero del... Después ella obviamente se retracta y dice, bueno, sí, estuvo mal, qué sé yo. Pero claramente es lo que piensan. O sea, lo espantoso es que lo hagan y lo digan tan vulgarmente, sin ningún plurito, por redes sociales, haciendo chistes, como si fuesen niños de 12, 15 años, y que no se pongan en el lugar de representantes del pueblo como es lo que tienen. Digo, son diputados. No pueden andar tuiteando mensajes de odio y después decir, bueno, es que todos somos machistas. No, macho, pedí perdón. Lo peor, sí. Perdón, Gonza, en el caso de Iglesias, es que no solamente lo tuiteó, sino que antes de tuitearlo y que le responda Wolf, él, no me acuerdo muy bien si fue ese día que lo tuitea o el anterior, o al día siguiente, él estaba, porque lo entrevistaron en un programa en TN, cuando sale, digamos, cuando se filtran los documentos a la luz, digamos, la gente que había ido, y estaba en un programa en TN, y él, con el periodista, estaban hablando del tema, y él dice, Iglesias dice que Florencia Peña había ido a la Casa Rosada para hacer favores sexuales, esas fueron sus palabras, al presidente, y vos ves el video y vos ves el periodista, que el periodista hace como
como que me está diciendo, y le dicen, no, pero no se sabe, o sea, por eso no se sabe, como que no sabía qué decirle, claro. porque lo descolocó cuando lo dijo al aire. Sí, fue tremendo. Entonces, como que le dice, no fue, digamos, como que no sabía cómo manejarlo, y él lo vuelve a retrucar, lo vuelve a repetir, y dice de nuevo, no, Florencia fue, y el periodista estaba así. Hasta él se sorprendió, digamos, porque lo peor es que lo dijo al aire y después, cuando lo vuelve a tuitear, ahí es cuando Wolf le comenta y le responde, y bueno, todo lo que se desencadena. Ricardo López Murphy, precandidato a diputado porteño también de Juntos por el Cambio, dijo: cuando teníamos a los chicos sin clase, cuando nosotros estábamos presos en nuestras casas, había festichola en Olivos pagadas con los recursos de los contribuyentes. O sea, esta gente precandidata por un partido político de derecha, por el macrismo, por el PRO, por Juntos por el Cambio, o como se quieran llamar, dice estas tremendas palabras, hace estas tremendas afirmaciones llenas de machismo y de odio hacia las mujeres y hacia un movimiento político también. No podemos permitir más. Yo sigo insistiendo con esto, porque no podemos permitir que se sigan que sigamos aceptando este tipo de declaraciones y este tipo de gente y de personas representando al pueblo en todos los ámbitos de la política, en todos los ámbitos y todos los espacios representativos, todas las instituciones representativas. Me parece totalmente repudiable y me enoja particularmente mucho. A mí lo que me preocupa, digo, obviamente, más allá de lo que podemos hablar, debatir sobre el machismo y la misoginia de los dichos de los diputados, es que la oposición, que ya nos tiene acostumbrado, digo, me preocupa, pero no me asombra, que la oposición para hacer política tiene que hacer estas cosas aberrantes. Porque yo acá estaba leyendo, digo, una de las Silvia Los Penato, también del bloque, plantea lo que tuiteó Fernando Iglesias: está pésimo, hay que pedir explicaciones convincentes sobre la actividad de los no esenciales en Olivos, esencialmente a altas horas de la noche, pero de todos, todas y todes, los varones y mujeres, y hacerlo sin insinuaciones ni prejuicios. O sea, el reclamo en sí, pongámosle que pedir explicaciones de por qué fueron ciertos actores, actrices, no está mal. Digo, estás pidiendo, así como nosotros exigimos de que nos expliquen por qué ingresaron jueces a jugar el pádel y después le hacían causas a Cristina y a todos los líderes del campo popular, bueno, me parece que no está mal. El problema es que ellos están haciendo política con mensajes ultra retrógrados y con esta cuestión de intentar salir, sí, pero ¿sabes qué? Lo hacen primero para, obviamente, generar odio dentro de la sociedad y que la gente se indigne y reproduzca también ese mensaje de esta es una puta, o esta es una petera, es kirchnerita, qué sé yo. Digo, todo con una índole y un tono de odio hacia estas personas. Y no sobre lo importante, digo, me parece que no está mal que los representantes del pueblo, diputados, senadores, digo, el que sea, diga, che, loco, queremos saber por qué ingresaron, qué hablaron, y bueno, listo. No está mal. No está mal, por supuesto. El problema no es esa que la discusión. Lo que hacen es generar estas cosas. Yo creo que hasta en cierto punto lo hacen para aparecer y para sembrar esta gente que odia al sector gobernante en este momento, ponerlos de un lugar. O sea, la cuestión más del fanatismo, decir, bueno, yo los odio y esta persona me está, en su discurso me convence lo que dice, porque aquella es una puta. Entonces yo, ¿viste? No, pero a ver, y además tenemos que también decodificar lo que están diciendo, más allá de lo partidario, más allá del PRO, del Frente de Todos. Digo, me parece que hay que decodificar, porque esto es una situación que excede a los partidos políticos, que tiene que ver con la construcción de una nueva ciudadanía, de una nueva forma de hacer y de ver la política, que tiene que ver
con dejar de las discriminaciones y los mensajes de odio de lado. Después la construcción política, obviamente, me parece que la oposición debería empezar a ser un poco más inteligente, sobre todo por el bienestar de nuestra sociedad en conjunto, y de que empiece a discutir política en serio. No instalar mensajes de odio e instalar situaciones que los pongan en agenda mediática solamente por tuiteó, no tuiteó, me dijo, no le dijo. Digo, porque me parece que es la farandulización básicamente de la política actualmente. No, y además que si en todo caso, a ver, yo coincido cuando se dice que el reclamo de, bueno, ¿qué hacía esa gente ahí? Es legítimo porque uno tiene el derecho, todos y todas tenemos el derecho de saber por qué estaban, pero es como que si el reclamo era ese, saber por qué todos estos sectores fueron a Casa Rosada cuando estaba el aislamiento. A Olivos, perdón, se termina desvirtuando todo, porque si vos lo que querés es pedir explicaciones, que está bien, claro. Porque, a ver, en las redes explotaron en muchos comentarios y había personas que decían, yo condeno lo que le están haciendo a Florencia, que está mal, y todo lo que nosotros venimos hablando. Dice, pero al mismo tiempo yo no podía salir, no podía, necesito saberlo, porque yo el claro ejemplo es que la pregunta no está mal, el tema es juzgar. Es que el claro ejemplo que se da era, bueno, todos estos sectores fueron mientras estábamos aislados, y la gente, y se mezcla esto de que la gente que no se pudo despedir, que su pariente murió de COVID, que estábamos en todo. Entonces, el reclamo es legítimo, pero vos lo terminás completamente desvirtuando, generando odio y corres el debate. Sí, exactamente. Entonces, si vos lo que querías saber era pedir explicaciones, que todos estamos todos y todas en nuestro derecho de decir por qué estaba sucediendo esto cuando yo estaba en mi casa encerrado y no podía salir a la esquina porque no se podía, está bien, pero al final de cuentas se llevó a otro, el ángulo se puso en otro lado, y salieron esto que es aún peor, porque ¿de qué te sirve de que te diga para qué estaba si ahora vos, se la basurió? Me estás tratando de petera. Claro, y aparte me parece también que hay que entender que, bueno, un poco lo mencionaba al principio, digo, esta cuestión de que los y las actores y actrices tienen un gremio, tienen un sindicato, tienen representantes, no son millonarios, digo, fueron a hablar de cuestiones gremiales de su espacio de trabajo, digo, así como Alberto recibe a la CGT, a la CTA o digo al gremio que fuere, digo, está recibiendo trabajadores, que es un poco lo que plantea Florencia. Dice, yo fui como en índole de trabajadora, de un área que estuvo muy compleja, muy complicada, sí, durante la pandemia. Si me permiten, les voy a leer una parte de la declaración que hizo Florencia. Dice, los actores somos laburantes, en relación a esto que vos decías, Lau, los actores somos laburantes como cualquiera. En ese momento se me ocurrió, junto a otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el presidente para encontrar una solución. Después de días de una operación hacia mi persona, me pregunto, ¿por qué conmigo si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo por los mismos? Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. Yo tengo que salir a aclarar que soy el gato del presidente. Después de 40 años de carrera, tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie. Se pregunta irónicamente, ¿no? Porque ¿por qué a ella? Por ser mujer, nada más. Sí, por ser mujer, por ser Florencia Peña. Recordemos que es una de las figuras actuales de Telefe, es uno de los programas con más rating que está teniendo la televisión argentina. Ella abiertamente ha mencionado su postura política sobre lo que ella piensa, tanto del peronismo como de Cristina, como de Néstor. Abiertamente ha ido a actos del kirchnerismo. También tiene que ver con su posición política, porque si esto hubiese sucedido con Mariana Fabiani, no estaríamos hablando de esto hoy. No, por supuesto. Digo Mariana Fabiani porque fue la primera que se me vino a la cabeza, pero me parece que es eso, tiene que ver con su por ser mujer y por lo que mencionaba anteriormente, digo, por su posición política sobre
sobre el gobierno. A mí particularmente, yo cuando lo vi me causó mucha indignación, porque pensé que dentro por lo menos de la política habían algunas cosas y algunos límites que no se pasaban. No porque no lo piensen, yo no digo que toda la dirigencia política o toda la política o toda la sociedad en su conjunto ya tiene saldado un montón de debates, para nada. No. Pero por lo menos pensé que habían ciertos actores que tenían una cuestión de por lo menos, bueno, no digas esto porque no garpa, por lo menos, no, como y que para, además, aminorar algunos discursos, pero te das cuenta que claro, les importa muy poco ser escrachados. Además, Alberto, para mí los deberían deberían echar de sí, yo diputados. Particularmente... Si pudiese firmarlo, firmaría, pero no por una cuestión de que son del PRO. Porque si esto hubiese pasado con diputados del Frente de Todos, o de, no sé... No, hay una operación mediática impresionante, eso sin lugar a duda, o lo que vos planteabas recién, si la actriz que hubiese ido no era... bueno, Florencia Peña ha dicho públicamente que ella es peronista, si no era peronista, no iba a ser tratada de la misma manera, ¿viste? Como es eso. Yo sinceramente también, y lo hago público acá, que me sumo a que esta gente deje las bancas de diputados y que la representación política haga se replantee el lugar donde está y haga una autocrítica sobre estas cosas. Alberto, en este sentido de los mensajes de odio y todas esas cosas, había pedido públicamente también a principios de año que tratemos de no hacer política con el odio, que tratemos de cambiar esas cuestiones, porque sembrar odio en la sociedad también es sembrar incertidumbre sobre un montón de cosas. Y es, bueno, la derecha lo hace siempre, ¿no? Pero sembrar odio y hablar desde el odio también desprestigia la política. Y eso es un error totalmente abismal, porque la política es un lugar de representación y de construcción social y cultural. Y además que es como dice Lau, no se puede permitir de nadie, sea tenga el color político que sea gobierno de turno, no sea gobierno de turno, o sea, no pasa por ahí, porque es su pensamiento, sí, es su forma de pensar, y cómo esa persona y cómo piensa radica y retumba no es la palabra, pero se replica, está en que puede representar a gente que piensa sí, así como él. Entonces ese es el problema, va más allá de si lo dijo el Frente, o sea, sí, es como vos decís, la derecha tiende a hacer estas cosas, pero también es él a lo que representa, o sea, no se tiene que permitir de absolutamente nadie, sea quien sea. Sí, coincido con esto que vos planteás, Mil, sin color político, sin tinte de algún partido, sin bandera política, no tenemos que permitir en ningún espacio de representación y en ningún espacio ya en la sociedad no hay que permitirlo más. No, y que me parece también que es un discurso que no requiere tampoco mucha decodificación, digo, es muy claro, porque obviamente, no sé si lo dije recién o lo dije al aire o lo dije en algún momento, porque fue un tema muy, muy debatido, no fueron dichos que se malinterpretaron, no fueron dichos que se tomaron para otro lado, no fue algo que se expresó mal, fueron fue un discurso muy 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 llano y muy claro, muy claro. Lo dijo, porque es como lo volvió a repetir, es que el periodista se sorprende por eso. Y él lo vuelve, porque ahí sí podés decir, bueno, no, lo quieren está en video. Eso es lo peor, claro, o sea, no es que bueno, el kirchnerismo, o bueno, yo acá leo la policía del lenguaje, y ahora voy a leer esta cita. No es que nosotros queremos, digo nosotros, por ahí los que repudiamos los dichos tanto de Wolf como de Iglesias, no es que nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una campaña sucia o en contra de estos dirigentes del PRO o representantes del PRO. Entonces agarramos algo que pudo haber sido una cosa u otra, qué sé yo. No, lo dijeron bien clarito y no somos nada más
por ahí los que nos identificamos con el Frente de Todos o con el peronismo, los que estamos saliendo a denunciar. Los mismos compañeros y compañeras del bloque del PRO salieron a denunciarlos, o sea, algunos, a denunciarlos. O a repudiar sus dichos. O a repudiar sus dichos. Digo esto de la policía del lenguaje porque estoy leyendo una nota. Abelluto tuiteó: la policía del lenguaje es uno de los mayores horrores del presente. Son patrullas exasperadas denunciando lo que dijo tal o cual en el nombre de la moral y la corrección política. Son más casa de brujas que democracia. Mi solidaridad con dos amigos, Fernando Iglesias y Waldo Wolf. Bueno, complejo también lo que dice Pablo Abelluto, también parte del PRO. Y bueno, básicamente lo que había dicho, y que me parece que vos lo habías mencionado recién, Vidal, cuando sale a defender los dichos: yo estoy orgullosa de toda la lista que me acompaña, con errores, con aciertos, compartimos los mismos valores. Bueno, si comparten estos mismos valores todos los que son parte de la lista y son parte de funcionarios del PRO, me parece que empecemos a revisar un poco qué tipo de oposición necesita el país y qué tipo también de dirigentes políticos está teniendo el país actualmente. Porque yo entiendo que, vuelvo a decirlo, el machismo está en todas las esferas de la sociedad, que es un sistema cultural, que es un sistema económico, digo, o sea, eso lo entendemos todo porque es parte de nuestra crianza. Pero si lo vamos a naturalizar y vamos a dejar pasar cualquier cosa solamente por ganar 3 votos, bueno, empecemos a replantearnos qué tipo de política estamos haciendo. Sí.